Antes de empezar esta historia, quiero decir muchas gracias. Ya somos más de 100 subscribers. Espero que esta historia también les guste. Y recuerden, pueden ver el video con la transcripción interactiva. El link está abajo en la descripción. Bueno, vamos. Buenos días desde el Hormiguero Central. Hoy es otro hermoso día para trabajar. Y ya saben, si no estás sudando, no estás viviendo. ¡Vámonos! Buenos días, mundo, dice Otto alegremente y salta de la cama. En pocos minutos ya está lleno de energía. Usando sus muchos brazos, Otto desayuna, levanta pesas, limpia y revisa su agenda diaria. Todo al mismo tiempo. 6:15, desayuno y ejercicio. Listo. 6:30, limpiar la casa. Listo. 7, empezar mi trabajo diario. ¡Vamos! Pero de pronto, Otto ve algo en su calendario. ¡Por mis 6 patas! ¿Ya es octubre?, exclama. El invierno llega muy pronto. Hay mucho trabajo por hacer y ni un minuto que perder. Esa tarde, Otto está llevando una hoja que es el doble de su tamaño. Cuando de repente el árbol empieza a vibrar. El ritmo es tan fuerte que Otto pierde el equilibrio, cae hacia atrás y suelta la hoja. ¿Qué es todo ese ruido?, dice ajustando sus lentes torcidos. Mira hacia abajo y ve al animalito más relajado que ha conocido en su vida. Es Ciro, una cigarra de cabello rubio que se mueve al ritmo de la música mientras toca su consola de DJ. Disculpa, ¿podrías bajarle un poco al volumen?, grita Otto, moviendo desesperadamente sus 4 brazos. Ciro no escucha nada y continúa moviendo la cabeza al ritmo. Dije que bajes el volumen, grita Otto aún más fuerte. Finalmente, Ciro nota a la pequeña hormiga saltando arriba y abajo. Hola, amiguito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, dice Otto frustrado. Estoy intentando prepararme para el invierno y tu música hace que todo el árbol tiemble. Ciro se ríe suavemente y se recuesta en su rama. Tranquilo, amigo. La vida es muy corta para estresarse por el invierno. Mejor ven esta noche a mi fiesta. Voy a poner buena música. Otto se va molesto.
murmura, ¡qué cigarra tan perezosa! Ciro piensa, ¡qué hormiga tan estresada! Mientras Otto trabaja desde el amanecer hasta el atardecer, Ciro disfruta de fiestas desde el atardecer hasta el amanecer. Otto recolecta frutos, semillas y hojas hasta llenar toda su despensa. Corta pequeños pedacitos de leña para la chimenea y cierra los huequitos alrededor de las ventanas. Sus brazos nunca dejan de moverse. Ciro organiza fiestas increíbles cada noche. Los jóvenes escarabajos bailan breakdance. Los grillos hacen karaoke. Las luciérnagas brillan en la oscuridad. El tiempo pasa. Las hojas cambian de verde a amarillo. Luego de amarillo a marrón. Y finalmente caen al suelo. Buenas noches, soy Robin con el reporte del clima. Viene el invierno más duro en 20 años. Las temperaturas bajarán muchísimo. Es recomendable quedarse en casa esta semana. Gracias. Otto se sienta en su cómoda sala, tomando café junto a la chimenea. ¡Uf! ¡Qué suerte que me preparé!, dice. Afuera, Ciro sigue en su rama. Está solo. El viento sopla fuerte y empieza a caer nieve. Una mañana, Otto se despierta. No escucha nada, ni música, ni fiestas, ni ruido. ¡Qué raro!, piensa. Ciro nunca está tan callado a esta hora. Cuando Otto mira por la ventana, lo que ve lo deja sin palabras. Ciro está congelado en un bloque de hielo. ¡Ay, no!, exclama Otto. Se abriga rápidamente y sale corriendo. Lleva a Ciro a su casa. Lo pone cerca de la chimenea y poco a poco el hielo empieza a derretirse. Amiguito, dice Ciro temblando. Creo que cometí un gran error. Desde entonces, Ciro aprendió a balancear su amor por la música con la importancia de planificar. Hoy en día, Otto la hormiga y Ciro la cigarra siguen siendo mejores amigos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.